Me acabo de registrar en lo que es la plataforma de Kik, ¿vale? Y como veis, pues este es el perfil que tengo. He puesto el nombre de lo que es el canal, ¿vale? Una vez tenemos esto, vamos a ir a ajustes, ¿vale? En configuración. Y ahora vamos a editar lo que es el avatar o, dicho de otra forma, nuestra foto de perfil, ¿vale? Hay dos opciones. Una, elegir uno de estos emojis, ¿vale? Que también están bastante chulos. Pero lo que vamos a hacer es subirle una foto mía, ¿vale? Vale, pues le hemos subido esta foto, vamos a ponerla más o menos así, ¿vale? Lo vamos a centrar de esta forma y ahora le vamos a dar a guardar. Una vez lo tengamos ajustado, yo creo que así más o menos queda bastante bien, le damos guardar. Vale, ahora el siguiente paso sería pues un banner, ¿vale? El banner pues os pone de tamaño de imagen mínimo 1280 por 700 y que ocupe menos de 4 megas. Ponerle esto, ¿vale? Borramos esto de aquí. Eliminar imagen, esto también. Vale. Y este va a ser el banner, ¿vale? Como lo que nos están pidiendo es del tamaño de prácticamente lo que es la miniatura, ¿vale? De un vídeo de YouTube, pues le vamos a poner esto aquí y ya está. O sea, le vamos a poner esto así. Y el color se lo vamos a personalizar un poco más como la plataforma, ¿no? Bueno, se lo dejamos así, ¿no? Estaba bastante bien. Vale. eh, Volvemos atrás. Dejamos este que estaba. Y ahora lo vamos a descargar, ¿vale? En la parte de descarga nos aparece, ya os digo, mira, fijaros, 1280 por 700, 1280 por 720, ¿vale? Esto ahora luego lo recortamos y quedará perfecto, ¿vale? Y ahora aquí, pues le tenemos que restar, hemos dicho, 1700, ¿verdad? Ahí estaría, ¿vale? Y ahora le vamos a dar a guardar. Vale, aquí nos dan una opción que es esta de aquí, ¿vale? Podemos elegir uno de estos banners, pero acabo de editar uno bastante chulo y es el que le voy a poner, ¿vale? Entonces vamos a poner subir desde un dispositivo local. Ahí está, le hemos dado a subir y ahora en principio tendrá que quedar, ¿veis? Totalmente ajustado lo que es el banner, ¿vale? Banner del canal, nombre de usuario le hemos puesto esto, biografía. Aquí, mirad, aquí le vamos a poner en lo que es biografía, eh, le vamos a poner que subo contenido, a ver. Bueno, aquí le pone. Bueno, esto ya se lo podemos poner. A ver, si queremos detalles básicos de la biografía, ponemos así, streamer, ¿vale? La guardamos aquí. Luego tenemos la opción de ponerle, como veis aquí, redes sociales, ¿vale? Le vamos a poner las redes sociales que tengo. La primera va a ser Twitter, ¿vale? Este es mi Twitter. Por cierto, ¿esto qué es? Ah, vale, este es el. Esto es una imagen que puse yo, ¿vale? O sea, de un meme en Twitter, que como veis, pues es esto de aquí. Y lleva, ¿cuántos lleva ya? 114 likes. O sea, me gusta de estos. Vaya tela. Bueno, pues le vamos a poner lo que es el Twitter, ¿vale? Así, vamos a ir a mi perfil y aquí esto lo copiamos y lo pegamos en esta parte, ¿vale? Luego, cuenta de Facebook, luego está Instagram, Instagram lo tenemos aquí, ahí está, ¿vale? Lo copiamos y lo ponemos por aquí. Y ahora el canal donde las redes sociales de YouTube, esto lo copiamos y lo pegamos aquí. Discord y TikTok también tengo y se lo ponemos por esta parte, ¿vale? Pues ya lo tendríamos, ¿vale? Bueno, este de Instagram, un momento, a ver. Ah, vale, sí. Sí, sí que nos cuenta lo que es Instagram. Vale, pues ya estarían, ¿vale? Una vez ya tenemos estas redes sociales puestas aquí en lo que sería la plataforma de Kik.
le damos a guardar, ¿vale? Está guardando. Contenido preferentes. ¿What? ¿Qué? VR, no, esto no lo vamos a marcar, ¿vale? No le vamos a poner nada de esto. Pues bueno, ya lo tendríamos, ¿vale? Tenemos ya Twitter tal y así nos ha quedado nuestro perfil, ¿vale? Vamos a ir ahora. A ver un momento. Vale, aquí. Stream, ¿vale? Fuera de línea pone aquí. Luego acciones del canal. Chat solo para seguidores. Luego tendríamos también modo lento, emojis, términos bloqueados, panel de control. Aquí tenemos todos estos emojis, ¿vale? Espectadores, esto nos aparecerá pues cuando estemos en directo, ¿vale? En el número de espectadores, los seguidores y tiempo en vivo, ¿vale? El tema de la monetización, vamos a ver lo del tema de los ingresos, ¿vale? Vale, pues esto le estamos dando, pero no va. En tema de logros, camino para ser afiliado. Dice, una vez alcances el estado de afiliado, las suscripciones se habilitarán a través de nuevas páginas de ingreso. Vale, y esto también está cargando. El tema de bots, también esto está cargando. Configuración. Reglas del chat, los usuarios chatean por primera vez. Filtro del chat. Ah, vale, palabras se agrega, se desbloquearán en tu chat, ¿vale? Añadir palabra vetada. Estos son, pues, por ejemplo, palabras que no queréis que aparezcan en el chat, pues las ponéis aquí, ¿vale? Por ejemplo, si alguien escribe no sé, montaña, por ejemplo, ¿vale? Y aquí pones montaña, pues cada vez que alguien escriba montaña no saldrá, ¿vale? El tema de los moderadores, ¿vale? Podéis añadir moderadores también. El tema de las insignias, ¿vale? Emoticonos también, ¿vale? Puede tener 4 letras, el prefijo y tal. Pues esto sería un poco lo que es, por así decirlo, esto por aquí. Lo que sería el canal de nuestra cuenta de Kik, ¿vale? Si seguís los pasos que he hecho, pues ya os digo, o sea, os creáis lo que es el banner, luego estaría la imagen de... Mira esto, o sea, si le damos así, se acerca a esto, ¿vale? Y luego el tema de la audiencia, es decir, que ahora van a ser las 8, ¿vale? De la tarde más o menos. Y esta es la audiencia que hay ahora actualmente, ¿vale? Sí que es verdad que os estuve comentando en otro vídeo, pues un poco la diferencia entre Twitch y Kick, ¿vale? Y estuve ahí explicando y demás. Y si queréis, pues, en cierto modo, aprender sobre eso, pues lo dejaré aquí en una pantalla final, ¿vale? Que estáis viendo por aquí. Si queréis saber más de la diferencia entre Kick y Twitch, pues ir ahí a verlo, ¿vale?